Buenos días. Hasta ahora saludamos y damos la más cordial bienvenida a la psicóloga especialista en niños y adolescentes, Luz Elena Cuña. Ella es directora del Centro de Ideas, miembro activa del Consejo Consultivo de Discapacidad, activista por los derechos humanos. Y la ingeniera Katy Ávila, coordinadora regional de la Federación Ecuatoriana Pro Atención de las Personas con Discapacidad Intelectual y sus familias FEPADEM. Y también es parte del Consejo Consultivo de Discapacidad y de la Fundación El Trébol. Buenos días. Gracias por aceptar la invitación como periodistas, medios de comunicación libres e independientes. Venimos haciendo una serie de entrevistas sobre el tema de las personas con discapacidad y lógicamente ese miserable reparto de carnés a personas vinculadas con los poderes del Estado que han hecho de las suyas con este documento destinado a personas que sí tienen problemas, pero se han dado el lujo de importar vehículos con este documento, haciéndose los que tienen alguna discapacidad, muy vivos, por cierto. Comencemos con la psicóloga Acuña, y también la misma pregunta para la ingeniera Ávila. En primer lugar, ¿cómo han vivido en estos tiempos de pandemia? ¿Cómo ha sido la atención a las personas y familias con problemas de discapacidad? Adelante. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir con usted y Katy esta mañana. Bueno, el tema de la discapacidad y el tema de la pandemia yo creo que nos ha sorprendido mucho. Todas estas noticias que nosotros a diario estamos viendo por casos de corrupción. ¿Cómo hemos vivido la pandemia? Yo creo que cada uno de los ecuatorianos y seres humanos en el mundo hemos vivido con miedo, con temor. Nuestras familias hoy en día, sobre todo con los niños con quienes trabajo que tienen algún tipo de discapacidad, sabemos que estas discapacidades vienen asociados a problemas de salud. Con los niños, sobre todo con síndrome de Down, tienen problemas respiratorios, entonces existe mucho temor acerca del contagio de algún miembro de la familia del coronavirus. El tema de cómo hemos vivido la pandemia con la noticia exactamente de estas fechorías, por decirlo de alguna manera, en contra de las personas con discapacidad, yo creo que nos mostramos indignados porque sabemos todo el trabajo, toda la lucha diaria que hacen nuestras madres de familia, nuestros padres de familia, cada una de las fundaciones, cada uno de los centros que trabajamos con personas con discapacidad. Es muy fuerte el trabajo que nosotros hacemos y los recursos económicos que se requieren para continuar los tratamientos, porque un niño o una persona con discapacidad requiere atención integral en diferentes áreas y para esto se necesitan muchos recursos. Entonces nosotros al trabajar con estas personas con discapacidad necesitamos ese apoyo y nos vemos de manos atadas al escuchar estas noticias de lo que están haciendo con los recursos de todas las personas y cómo se está haciendo el uso de este carnet de discapacidad. Entonces yo creo que esa es nuestra inconformidad, esa es nuestro sentir durante la pandemia y sobre todo en temas de derechos de las personas con discapacidad. Ingeniera Ávila, el FEPADEM, ¿cómo ha enfrentado, cómo viene enfrentando la emergencia sanitaria con las familias que tienen hijos con problemas de discapacidad? Bueno, muy buenos días, licenciado Luz Elena, un abrazo. Bien, la Federación hace muchos
esfuerzos para poder llegar a las familias, sobre todo a las que tienen menos recursos, porque lamentablemente la discapacidad o un buen porcentaje de la discapacidad está asociado a niveles de pobreza. Hay otras personas que tal vez tienen un nivel de vida o un ingreso económico que les permite sostener. Sin embargo, sobre todo en la parte rural, la situación de discapacidad se vuelve mucho más delicada. En nuestro caso personal, como FEPABDEM y como miembro de la Fundación El Trébol, pues hemos tenido que hacer teletrabajo. No todas las personas tienen acceso a Internet, lo cual también es un limitante, a pesar de que estamos en el boom de la tecnología, pero eso es un limitante. Sin embargo, se ha tenido que hacer, en algunos casos, videollamadas, en la mayor parte de casos, llamadas telefónicas, para poder conversar con los chicos, los que tienen un nivel de entendimiento. En otros casos, poder conversar con las mamás para servir como de contención o de muro, porque nuestras mamitas como que se desmoronan. Si bien es cierto, se les conoce como cuidadoras y ellas están al pendiente de sus hijos, ahora ya no solo están al pendiente de sus hijos con discapacidad, porque todo el hogar tuvo que quedarse en casa, al menos desde marzo, abril y hasta mayo. Recién ahora el resto de familias están saliendo, los que han podido conseguir sus trabajos, otros todavía continúan en casa, entonces todo ese ambiente va afectando un poco a la persona con discapacidad, afecta sobre todo en la parte social, en la parte de sus rutinas. Entonces, dependiendo de cada caso, porque cada caso es muy diferente, cada caso es único en discapacidad, hay que irlo tratando y hay que ir apoyando según sea el caso. Con respecto a lo que comentaban sobre el carnet de discapacidad, sí es algo que ha golpeado mucho al sector y al ámbito de las discapacidades, sobre todo porque uno escucha a los padres a ver, ¿qué sería? El camino, por no decir el peregrinaje que tienen que hacer para sacar un carnet de discapacidad. Y mucho más si es que están ahorrando para poder traerse un vehículo importado, que son muy pocos casos, porque por lo general tratan de reunir el dinero para comprarse tal vez un carro nuevo aquí mismo y tal vez ser exonerados de los impuestos de acuerdo al porcentaje de discapacidad que se tenga. Pero son muy pocos casos los que podrán acceder a un carro importado. Y al saber que se ha dado esta situación, como digo yo, sí ha golpeado al ámbito de las discapacidades porque no comprendemos cómo es que personas pudieron obtener el carnet en tan poco tiempo y prácticamente al mes traer un carro de alta gama. Peregrinaje, esa es la palabra que ha utilizado la ingeniera Ávila. Tenemos que agregar sufrimiento, humillación, desprecio en las instituciones encargadas de velar por el bienestar de las personas, instituciones públicas encargadas de entregar el documento a las personas que sí tienen problemas de discapacidad. Pero hay casos que cuentan y han sido difundidos en los medios de comunicación social de familias que sufren un peregrinaje interminable. Han pasado años y hasta el día de hoy no han podido obtener ese valioso documento para que de alguna manera tener alguna ayuda de parte de las instituciones públicas, alguna ventaja. Pero, por ejemplo, los casos que se han dado a nivel nacional estremecen a la opinión pública. Nos han puesto los pelos de punta. Aquí nomás hay un caso que se difunde de un abogado que, haciéndose el ciego, ha importado 3 vehículos de lujo. Ahora, ustedes están haciendo una invitación para el día de mañana realizar un plantón en el Parque Calderón de Cuenca protestando por este crimen, entre comillas, que se ha venido cometiendo. Un criterio psicóloga Cuña, ¿estarán presentes mañana? Y definitivamente yo creo que este es el momento de reivindicar los derechos de las personas con discapacidad. No es un regalo que nos están dando, está establecido en la Constitución. Entonces nosotros yo creo que no estamos solicitando ninguna dádiva para estas personas.
y en realidad queremos invitar a toda la ciudadanía. Yo sé que por el tema de la pandemia va a ser complicado el tema de las aglomeraciones, pero al menos que sepan que estamos presentes, de que existen muchas instituciones que estamos trabajando por las personas con discapacidad, que apoyamos a las personas con discapacidad, que vamos a hacer este frente ciudadano. ¿Para qué? Para que se escuche y en realidad poder defender estos derechos. En el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, en el Parque Calderón vamos a estar todas las instituciones y queremos hacer partícipe a la ciudadanía para que nos apoyen, para que estén presentes, a lo mejor pasando por ahí, sepan de que no están solos, que las personas con discapacidad no están solas y que se sumen, si hay más instituciones que quieran sumarse a este proyecto. También creo que todos somos bienvenidos para este plantón el día de mañana. Ingeniera Ávila, la unión hace la fuerza. Mañana estarán presentes. Sí, claro que sí. Estaremos ahí porque son acciones afirmativas que se han ganado con el tiempo. Son legítimos derechos de las personas con discapacidad y de sus familias. Entonces, yo creo que se debe visibilizar nuestra inconformidad. Vamos a tomar todas las medidas de bioseguridad porque entendemos que no podemos hacer aglomeraciones ni tampoco podemos irrespetar la ley. Sin embargo, se hace necesario que se visibilice la inconformidad porque creo que no es justo, ¿no? No es justo no solo por nosotros, sino por las personas que están atrás de nosotros, a quienes representamos, a quienes escuchamos en el día a día todo lo que tienen que pasar en la parte de la salud, en la parte de la educación, en la parte de sus terapias. Entonces son varias cosas. Entonces yo creo que por el respeto de cada una de las personas con cualquier tipo de discapacidad y sobre todo la intelectual, porque muchos de ellos no podrán ser su propia voz, pero estamos las madres quienes estamos por ellos y ellas. Ahora le pregunto a la psicóloga Luz Elena Cuña, cuando saltó a la luz pública este monstruoso caso del reparto infame de carnés entre vivos, entre gallos y medianoche, obviamente se dijo que estaban suspendidos, se suspendía la entrega de este documento. Le pregunto, ¿hay peligro de retroceder en los derechos que tienen las personas con discapacidad? Definitivamente, como dice Katy, esto ha sido años de lucha, no es algo antojadizo. Anteriormente todos conocemos que quienes se dedicaban a esta carnetización era el CONADIS, hoy en día es el Ministerio de Salud. Entonces yo pienso que debe existir las entidades correspondientes para el estudio específico de estos casos. Por justos no podemos pagar por pecadores. O sea, quienes han tenido que pasar todos estos suplicios, todas estas peripecias, imagínense que este momento le digan, ya tu carnet de discapacidad no lo vas a poder utilizar por estas personas que han hecho mal uso, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que no podemos retroceder. Para eso se debería crear un comité de ética, este comité de ética que examine los casos específicos que todos conocemos, ¿verdad? No es, todos conocemos con nombres y apellidos quienes están involucrados en estos casos y en realidad yo creo que ninguna de nuestras mamás o ninguna persona con discapacidad se va a oponer a lo mejor que le hagan una reevaluación o que se actualicen estos carnets, pero en base a ya un carnet adquirido. Yo no creo que ninguna de nuestras mamás, ninguna persona se va a oponer. Sí, quienes no tienen ningún tipo de discapacidad, ellos obviamente entonces no van a tener estos derechos y estos privilegios que se los han regalado por amistades. Entonces yo creo que por esto y todas estas situaciones es que nosotros mañana les invitamos al plantón. Obtenían carnés en menos de lo que canta un gallo. Estos señores de la burocracia entregaban a cambio de dinero, dicen las investigaciones, las denuncias. Le pregunto a la ingeniera Ávila si usted conoce que en FEPADEN hay personas, familias que han realizado trámites para obtener el documento y no han podido conseguir.
Bueno, en el caso de FEPADEM, como la discapacidad intelectual en la mayoría de casos es mucho más visible, así no se haga un examen completo, la discapacidad es notoria. Son muy pocos casos, tal vez como en el caso del autismo asociado a discapacidad intelectual, que tal vez no se la pueda visibilizar. Sin embargo, yo diría sí, o sea, son muy pocos casos los que tal vez no han podido acceder al carnet, sobre todo en esta época de pandemia, porque salvo caso emergente, los profesionales visitaban los domicilios para poder continuar con el trámite. Entonces, en el resto de discapacidades, a las que les llaman discapacidades no visibles, es ahí donde yo creo que echaron mano como para poder aprovechar esta situación. Sin embargo, las personas que obtuvieron legalmente su carnet de discapacidad, tengan o no tengan dinero, repito, si es que es legalmente obtenido, están en todo su derecho de acogerse a las medidas de acción afirmativa o a lo que nosotros llamamos los derechos que están en la Constitución. Yo creo que nadie va a dudar de aquello. Sin embargo, el hecho suscitado o lo que está pasando ahora, que es lo que nos preocupa, es que la mayoría de personas que han obtenido el carnet son de recursos económicos altos, diría yo, y el hecho es que pudieron importar un vehículo en muy poco tiempo. Entonces, esto sí da lugar a dudas. Si en este proceso de investigación las personas que tienen el carnet y legalmente tienen su discapacidad y, perdón el término, a lo mejor pudieron aprovechar alguna coyuntura para poder traer el vehículo, pues me imagino que se los dejarán. En los otros casos, correspondería que les retiren el carnet y les retiren el beneficio al cual se acogieron, que fue pagar menos los impuestos, porque a la final afecta también al Estado. Claro, se han beneficiado jueces, asambleístas, de acuerdo a la denuncia, funcionarios públicos, personas particulares con vínculos con la corrupción política de este país, y la sociedad debe exigir en su conjunto, la sociedad, que haya sanciones para todos, desde los peces gordos, pasando por los medianos y los más chicos, porque la justicia suele sancionar a uno que otro pez mediano y las cosas quedan allí. Le pregunto a la psicóloga Acuña, ¿cuál ha sido el pronunciamiento del Consejo Cantonal de Protección de Derechos frente a este caso? Bueno, hace algunos días ya se hizo un pronunciamiento como consejo consultivo. Entonces, hoy en día ya contamos con todo el respaldo del Consejo Cantonal, con quienes hemos trabajado conjuntamente. Entonces, y ese ha sido el pronunciamiento, de que se tomen las medidas necesarias, de que haya o que exista la investigación correspondiente, la sanción correspondiente a quienes están y que veamos los resultados, porque también creo que como sociedad civil necesitamos nosotros tener resultados en base a esta investigación. Ingeniera Ávila, ¿cuáles son los requerimientos urgentes que tiene FEPADEM y que a través de este medio de comunicación se puede enviar un mensaje tanto a autoridades nacionales como seccionales para que se hagan presentes, entregando su apoyo, su colaboración, en fin? Claro. Bueno, uno de los pedidos que se ha hecho también a nivel de federación como pronunciamiento, aparte también de lo del Consejo, es que los derechos o todo lo que consta en la Constitución, como es el presentar la documentación para acceder al carnet, los que están accediendo a importación de vehículos. Yo no sé por qué tuvo que detenerse, o cualquier trámite relacionado a la discapacidad, no tenía por qué detenerse mientras se hacen las investigaciones, porque indistintamente, como dije yo, es un derecho ganado, es un derecho que es de las personas con discapacidad, que se creó para que ellos puedan equiparar las oportunidades. Digamos, una persona con discapacidad física quiere comprar un vehículo adaptado porque sus piernas, lamentablemente, ya sea por cuestión congénita, ya sea porque tuvo un accidente, porque la mayoría de discapacidad física son por accidentes, para equiparar que no tiene sus piernas, en el sentido de que no las puede utilizar,
va a haber un medio como para que ese vehículo le sirva para poder caminar. Sería así la medida de acción afirmativa. Las personas con discapacidad intelectual o sus padres hacen un esfuerzo para traer un vehículo para poderse movilizar con ellos más fácilmente. Porque no siempre, porque el hecho de ocupar un taxi a diario para llevarles a las terapias, para hacer diversidad de cosas que tienen que hacer con ellos sus cuidadoras, eso va encareciendo el costo. Entonces ese ahorro se ve como que no ha sido visibilizado. Y así, en cada una de las discapacidades, como digo yo, las personas que tienen un buen nivel económico y que legalmente obtuvieron su carnet de discapacidad, tienen también el derecho a poder acceder a todas las medidas de acción afirmativa. El resto de personas que de pronto no siempre tienen un buen nivel económico, pero que hacen un buen ahorro para poder acceder a alguno de los beneficios, es justamente a este grupo en donde se ha golpeado más porque su trámite de importación, que ya lleva 1 año o 2 años, se ha paralizado. Y es más, o sea, es tan raro porque si yo hoy día o mañana quiero importar un vehículo, indistintamente de que esté ahorita suspendido, así mi hijo tenga un carnet de discapacidad, si quiero yo importar un vehículo, si yo lo obtuve hoy día y mañana digo quiero importar un vehículo, tienen que volver a valorarlo. Entonces, sí hubo varios filtros, o sea, no sé, se saltaron varios filtros como para poder obtener el carnet. Eso sí llama la atención y es lo que pedimos que se esclarezca. Y además que se respete lo que ya está, o sea, no puede no puede ser que se paralice un servicio mientras se esté investigando, porque nosotros, nuestros hijos o las personas con discapacidad no tenemos la culpa de lo que hacen las otras personas. Entonces, eso para nosotros no fue correcto. Continúe la atención según las medidas de bioseguridad, porque no tiene por qué paralizarse, no tenemos por qué acogernos a algo que no lo hicimos nosotros, que estamos pagando por otras personas que lo hicieron. Eso, licenciado. Pagando justos por pecadores, pagando justos por vivísimos porque se han hecho los ciegos, los sordos y mudos por conveniencia, para obtener ventaja con alevosía. Psicóloga Cuña, ¿cuál su mensaje para las autoridades nacionales y seccionales en estos duros momentos que atraviesa el pueblo ecuatoriano? Yo pienso que el pueblo ecuatoriano está cansado de tanta corrupción. Todos los días esta novela nos asusta como ecuatorianos y en realidad yo creo que ya debemos de sentar un precedente. ¿Para qué? Para que nuestras futuras generaciones no normalicen esta corrupción y que no normalicemos que todos estos actos delictivos no haya consecuencias. Yo creo que es momento, no todos los ecuatorianos somos corruptos, también hay que generalizar eso, no todos los ecuatorianos queremos hacer el daño a las demás personas. Yo creo que hoy en día tenemos que trabajar mucho en psicoeducación a las familias. ¿Para qué? Porque desde ese núcleo familiar empezar a trabajar temas de valores. Mi mensaje a nuestros gobernantes es sentar un precedente. Yo creo que el Ecuador necesita que estas personas, estos culpables, no solo de los de los puestos medios, sino de puestos altos, yo creo que ya es el momento. Yo creo que el tema de la pandemia la podremos vivir, que aquí en Ecuador somos muy solidarios. Sin embargo, yo creo que estamos cansados de todos los días escuchar noticias negativas ligadas a actos deshonestos y actos de corrupción en el Ecuador. Entonces, como representante o como persona que trabaja con personas con discapacidad, sí exigimos que se siente un precedente de que ustedes no tienen idea cómo es la vida de una persona con discapacidad, cómo tienen que vivir nuestras mamás con sus niños con discapacidad y que todos estos derechos ganados hoy en día quieran poner más trabas para ellos. Entonces yo creo que tenemos que unirnos toda la sociedad para trabajar por ellos y seguir trabajando por ellos. Bien, gracias. Saquean el país y luego se presentan frente a las cámaras y se dan golpes de pecho diciendo yo no fui. Yo no fui. Gracias a la psicóloga Luz Elena Acuña y a la ingeniera Katy Ávila. Desde siempre y hasta siempre. Muchas Igual para gracias. usted. Muchas gracias por el espacio. Un buen día.